Saturday morning, jumped out of bed. Hola, buenas, soy Héctor Amigo y voy a ser vuestro fisioterapeuta en ADN, donde os voy a explicar unos consejos y una información básica de salud. Para el programa de hoy he preparado un concepto, una patología muy común que se da en las clínicas de fisioterapia, que son las cervicalgias. La cervicalgia, como su propio nombre indica, cervi viene de raquis cervical o columna cervical y algia, que significa dolor. Es un concepto perfectamente válido, pero quizá un poco inespecífico, entonces voy a explicar un poquito ciertas patologías que emergen de ella y que están íntimamente relacionadas. La primera que voy a mencionar es la cervicobraquialgia. Esta se produce cuando ese dolor que sucede en la zona posterior del cuello se transmite hacia uno de los dos brazos. Ese dolor muchas veces también puede variar, no es solo dolor, hay veces que se produce como una sensación de quemazón o incluso de pinchazo, de hormigueo que se puede producir en la punta de los dedos o incluso de pérdida de fuerza. Es una alteración también de la sensibilidad en muchos casos. Esta se produce por una compresión de las raíces nerviosas que sobresalen de las vértebras por su cara posterolateral. Muchas veces esa raíz puede estar comprimida y puede ser de un origen muscular, una contractura fuerte, o de origen articular, donde el caso más común suele ser una hernia discal. Otra de las lesiones asociadas a la cervicalgia es la cervicoartrosis o artrosis cervical. Es bastante común y un ejemplo muy común de la que se puede producir es por una contractura cervical, una contractura muscular que está fijando las vértebras en una posición determinada y es esta movilidad deficitaria la que provoca esa artrosis precoz a medio o largo plazo. Es esa alteración del movimiento normal lo que va a provocar pues, ese aplastamiento de discos o ese desgaste de los cuerpos vertebrales tan típico de la degeneración. La siguiente que os quería mencionar son los mareos, vértigos y las cefaleas tensionales. Para esto me voy a ayudar del mapa que tengo aquí y os quiero explicar que la musculatura del cuello, del raquis cervical, en su mayoría se ancla en la base del cráneo o zona suboccipital, como se suele llamar. Justamente en esta zona de aquí, por debajo, pasa un paquete vasculonervioso muy importante. Entonces, cuando se produce esa cervicalgia, que va siempre ligada con una contractura muscular, que no es más que son muchas cosas, pero una forma muy sencilla de resumirla, podría decir que es una retracción muscular, un acortamiento muscular. Ese acortamiento muscular se traduce en una mayor tensión en las inserciones, de las que he hablado antes, en la zona suboccipital, y comprimen un poquito el espacio de ese paquete vasculonervioso, ¿vale? De esas terminaciones nerviosas y esos vasos sanguíneos que irrigan la cabeza, produciendo lo que he dicho antes, esos mareos, esos vértigos, esa sensación de inestabilidad y ese dolor de cabeza que suele venir por la zona posterior, por la zona del occipital, incluso se va a la zona de las cejas, incluso a la cuenca de los ojos. Las causas más frecuentes de las cervicalgias suelen ser pues, una mala postura durmiendo, es bastante típico. Cuando nos levantamos un día de dormir boca abajo, que es la posición más dañina a la hora de dormir, la menos ergonómica. Muchas veces nos levantamos con el cuello fijado, es lo que comúnmente llamamos tortícolis. Otra de las causas muy comunes es un traumatismo. El más conocido es el latigazo cervical, que se produce en un accidente de tráfico, o bien llamado esguince cervical. También una mala oclusión mandibular también favorece este tipo de dolencias. Y en general cualquier tipo de hábito sedentario, una vida con actividades no dinámicas, siempre va a favorecer este tipo de dolencias. Consejos que doy yo a la gente para hacer en casa son una serie de estiramientos, movilizaciones muy sencillas que podéis encontrar en cualquier tipo de literatura médica, incluso en internet podéis encontrar un montón.
y os vendría muy bien simplemente dedicándole 5 minutos al día. Los ejercicios, los estiramientos y movilizaciones que podéis hacer en casa no son en sí un tratamiento para la cervicalgia, sino más bien un método de prevención para que no existan estas futuras dolencias. Yo os aconsejo que si padecéis esta patología, es mejor que acudáis a vuestro fisioterapeuta, donde os hará un tratamiento y os pautará una serie de ejercicios personalizados para vuestro caso. Cada programa estaré aquí para enseñaros mejor a conocer vuestro cuerpo. Un saludo y hasta la semana que viene.